Buenas noches, Rap. Soy doña Elsa. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a dar inicio a un shiur más de Pirkei Avot. Y no está de más hacer una breve introducción. ¿Qué significa Pirkei Avot? La traducción es el capítulo. Pirkei es capítulos de Avot, de los padres. Seguramente aquí no hay ningún padre de nosotros. Entonces, ¿por qué llamamos capítulos de Avot? ¿Por qué llamamos capítulos de los padres? Porque de acuerdo a nuestros sabios, toda la enseñanza que hay en este tratado es una enseñanza para tener en la vida una prevención y una mejor defensa y no caer lamentablemente en errores o horrores que todo ser humano puede caer en algún momento de debilidad. Fortalecer nuestra espiritualidad, nuestra conciencia, nuestra psicología. Todos nosotros somos propensos a caer en errores. Hasta el mayor de los sabios puede caer en errores. Entonces, para los jajamín, para los sabios del pueblo de Israel, todos los que están aquí enseñando son como padres espirituales, porque creo y pienso que es así, que todo padre procura transmitirle a su hijo la experiencia de vida. Recuerdo de bendita memoria a mi padre, Abraham Ben Tubia, que siempre decía y siempre nos decía a mi hermano y a mí: por favor,
aprendan de mis errores para que ustedes no los puedan cometer. Porque si tienen que cometer, cometan sus errores, aquellos que yo no cometí y aquellos que no supe cómo cometerlos porque no los realicé. Entonces, si les toca realizarlos, sean sus errores. Pero los errores que yo cometí, apréndanos para ustedes no reiterarlos, no caer en el mismo error. La Mishnah, que es la tradición oral, la palabra Mishnah, ya lo expliqué varias veces, es la transmisión. ¿Y por qué decimos tradición oral si hoy está escrita? Porque en un principio lo hemos visto cuando la primera Mishnah, Moshe Kibel Torah mi Sinai, es decir, cuando dice que Moisés recibió la Torah en el monte Sinai, está hablando no solamente las enseñanzas, Torah es enseñanzas escritas, lo que es compuesto por los 5 libros de Moisés, sino la Torah es la enseñanza también oral, la que transmitió Moisés de generación en generación, hasta que llegó a la época de Rabí Yehudá Nasi, Rabí Yehudá el príncipe, el líder, un hombre propenso, inteligente, de una buena posición, y de un buen reconocimiento y un buen respeto, y Dios se cuenta de que había una razón para prevenir, para curar, para hacer un siag, para hacer un cerco a nuestros conocimientos. Los maestros que transmitían de generación en generación en forma oral, cada vez eran menos porque los enemigos de Am Israel estaban asesinándolos, porque para los enemigos de Israel, ellos eran los ideólogos y la razón de la existencia de cualquier capacidad de revuelta que podía existir en el pueblo judío, en la tierra de Israel, porque de alguna forma inspiraban a las personas a todo ese conocimiento que ellos tenían y que estaba basado e inspirado en el conocimiento de Torah. Entonces Rabí Yehudá así dijo: señores, voy a transgredir una ley para salvar muchas más leyes. Transgredió la ley de la prohibición de escribir la tradición oral y salvó las generaciones posteriores que gracias a que la Mishnah fue escrita, fue transcripta, pudimos aprender muchas de las cosas que si nos basaríamos en la literalidad de la Torá, terminaríamos cayendo en los errores como fueron los samaritanos y los caraítas. Y algunos otros pueblos que lamentablemente no tuvieron, pueblos derivados del judaísmo, otras sectas que no tuvieron la capacidad de conocer la tradición oral, cómo interpretar. El ejemplo que podemos decir, y siempre lo traigo, es el ejemplo más conocido, dice: no cocinarás el cabrito con la leche de su madre. Lo te va a jalaf y mo. Es decir, no cocinarás el cabrito con la leche de su madre. Si lo leo así, quiere decir que yo puedo cocinar cualquier otro animal kasher con leche. Entonces aparece 3 veces, dos veces en el libro Shemot, el libro Éxodo, y una vez en el libro Deuteronomio, el libro de Barín. Y las 3 veces, gracias a la Mishnah, nos enseñan que hay 3 prohibiciones de no mezclar carne con leche. La primera, de no comerlo, de no realizar una comida, una refección, cualquier tipo de comida. La segunda, no cocinarás. Y la tercera, no usufruir. Por lo tanto, esas 3 veces. Si no tuviéramos la Mishnah, no hubiéramos entendido. Porque dice el cabrito, y no dice la vaca, y no dice el toro, o no dice el carnero. Porque el cabrito era el animal más propenso de carne roja que había en la región de la tierra de Israel. Entonces le dieron el ejemplo del cabrito como ejemplo de cualquier animal kasher de carne roja. Pero también tenemos lo que nosotros pensamos es en el pollo, porque entonces el pollo se podía mezclar, ¿verdad? En la Torá no hay prohibición de mezclar el ave con la leche. Entonces, ¿de dónde viene esa prohibición? En el concepto que hemos leído al principio de la Mishnah, construyan un siak a la Torá, construyan una cerca para la Torá. Entonces los sabios del pueblo de Israel se dieron cuenta que las aves, la carne del ave tenía muy parecido en gusto, en sabor, en textura con la carne roja de los animales, es decir, las aves con los animales cuadrúpedos. Entonces los jajamim, los sabios, se dieron cuenta que podía haber una tendencia del día de mañana esto
dar lugar a una confusión y por lo tanto decidieron también crear una prohibición, lo que llaman no una tacaná, porque una tacaná es una corrección a la ley, pero sí agregar una prohibición, lo que llamamos prohibición de Rabanán, es decir, la prohibición que establecieron los sabios del pueblo de Israel en aras de prevenir a las generaciones de no caer en el error de mezclar el pollo con la leche, y a pesar que la Torá lo permitiese, no podrían caer en el error de que si después alguien lo ve comiendo pollo con leche, puedan comer carne con leche. Eso es, por eso a veces dicen que si el pollo, de repente uno mezcla una carne de ave con un poco de leche, es una prohibición, es una transgresión, pero tiene un menor nivel de transgresión debido a que es una prohibición de los sabios. Y así podríamos ir por delante, pero gracias a la Mishnah. Y gracias a la Mishnah, y la Mishnah es la palabra tradición oral. Después vino la Gemara, que fue la explicación de la Mishnah, la discusión, de alguna forma diseminar, abrir todo, y lo que formó después el Talmud. En este caso, todos los tratados de la Mishnah son 63 tratados. 6 órdenes y 63 tratados. Pero no todos los tratados tienen acoplado la Gemara, es decir, la discusión, la diseminación del conocimiento. Hay algunas que no. En este caso, como el Pirkei Avot. Y a pesar de que el Pirkei Avot no tiene Gemara, es uno de los libros más traducidos y en muchos más idiomas, junto con el libro de oraciones, el Sidur, y junto también con las Biblias, con los diferentes Humashim. En los comentarios que hay de Pirkei Avot encontramos cientos, y a veces variados, y muchas veces diferentes, y muchas veces contrarios, porque es una enseñanza moral, es una enseñanza que en cada generación puede haber un sabio que le interprete de acuerdo a la perspectiva con que lee ese texto. La semana pasada hemos terminado la Mishnah 7 y ahora vamos a iniciar la Mishnah 8, es decir, del capítulo 1. Yehuda ben Tabai, Shimon ben Shattach. Yo después lo traduzco, lo digo siempre en hebreo para que les suene más fácil las palabras. Kibelume em, Yehuda ben Tamai Omer, Alta as asmeja que orgei adayanim. Usheiyu baalei dinim omdim lefaneja. Iyu beneja que reshaim niftarim milefaneja. Iyu beneja que skaim que shikibelu alehem etadim. Yehuda, hijo de Tabai, y Shimón, hijo de Shetach, recibió la tradición de los anteriores, es decir, quienes fueron los anteriores fueron Nitai Arbeli, el primero, y Yeshua ben Perajia. Les recuerdo a ustedes que Yeshua ben Perajia, así como dice en el tratado talmúdico, tratado Sotá, en la página 47, folio A, fue el maestro de Jesús. Es decir, ya lo hemos dicho y por las dudas se lo contrario, y hay muchos pasajes donde Yeshua ben Perajia hace alusión a ese alumno y de acuerdo a los comportamientos que él no concordaba. Yehuda ben Tabai decía, no actúes como consejero en un juicio, y cuando en el juicio las partes están delante de ti, considera ambas como culpables. Pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, consideralos como inocentes, puesto que aceptaron el fallo. Esto es una lección para los jueces de hoy en día, que sabemos que hay jueces que son a veces pro gobierno, pro partidos, y esto me hace recordar mucho a una enseñanza que una vez recibí de un maestro mío al respecto de cómo eran las cortes rabínicas de los judíos en Marruecos. En las cortes rabínicas de judíos en Marruecos estaban los 3 jueces. Cuando entraban los acusados, o entraban los acusados, cada uno entraba por separado, los jueces no sabían quién eran los acusados, no veían el rostro, estaban mirando hacia la pared, es decir, dando las espaldas a uno de los litigantes. Entre los litigantes y el escritorio que tenían los jueces del pueblo de Israel, había como una cortina, como una división con cortina, para que la voz sea difusa
se escuche bien claro los conceptos, había alguien que escribía, que tampoco podía mirar al litigante, y de esa forma ellos aseguraban de que no sabían los litigantes, y cuando entregaban los litigantes no entraban con el nombre A, no entraban con los nombres verdaderos, sino entraban con seudónimos. A y B, 1 y 2, 3 y 4, alto, bajo, no importa. Era para justamente no haber sospechas que después, el día de mañana, había sido una decisión parcializada. Entonces, como decían bien aquí, cuando entren los dos, para vos los dos los tenés que mirar como culpables. Pero cuando ya aceptaron el fallo, los dos son inocentes. Es decir, de alguna forma u otra, los sabios del pueblo de Israel, los que actúan como jueces, los dayanim, tenían que ver todo con la mayor objetividad. Es verdad que ser objetivo es muy difícil, pero cuando la objetividad está contaminada por los sentimientos, entonces ya no es objetividad, sino desvío de concepto. Mira, es el hijo de un amigo mío, yo a ese amigo le debí un favor, me prestó tal cosa. Cuando comienzan así, entonces para evitar cualquier situación, nadie sabía quién eran, o por lo menos evitaban no saberlo. Y después que terminó el fallo, ahí se iban y generalmente tampoco veían el rostro de que se iban, porque de alguna forma u otra después no tenían que sentirse culpables si lo veían en la calle. Si estamos hablando de personas que tenían un nivel de importarle la transparencia y la justicia como nosotros nos vemos en los días de hoy en las diferentes partes del mundo cuando se establecen los juicios. ¿Cuántas veces hemos visto y hemos observado cómo los jueces son parciales, cómo los jueces a veces no son totalmente objetivos y hay una subjetividad? Entonces, eso es lo que primeramente podemos entender en forma literal. Permiso un minuto, voy a tomar las pastillas. Baruch atah Adonai no mejoram, Shakol Nivelo. Entonces, eso es lo que podemos ver. Hasta ahí parece algo normal. ¿Qué explicación nos puede traer de nuevo la Mishnah? ¿Qué explicación? Si en verdad lo que está diciendo es algo que todos nosotros estaríamos felices de ver algo. ¿Quién de nosotros, personas creyentes, observantes, personas temerosas de Dios, no estarían contentos de que los jueces fueran como estas personas, como dice el consejo de Yehuda ben Tabai? ¿Quién no estaría contento? Tendríamos por lo menos la seguridad en un 99%, no en 100%, porque 100% es Akadosh Baruj Hu. Tendríamos la seguridad que el fallo no estaría contaminado por sospechas que podríamos ver. Pero seguramente la Mishnah nos tiene que decir alguna cosa más. Y hay un mensaje seguro atrás. Yehuda ben hijo de Tabai y Shimón hijo de Shetach formaron la tercera pareja, es decir, esta es la época de las parejas, después de tener liderazgos, mono liderazgos, empezaron a tener biliderazgos, es decir, lo que llamamos parejas. Y presidieron el Sanedrín durante el reinado de Yanai, es decir, presidieron el gran tribunal Sanedrín de 71 miembros, en la época del reinado de Yanai y su esposa y sucesora, la reina Shlomitzion. Shimón, hijo de Shetach, era hermano de la reina. Es decir, Shetach y Shimón ben Shetach era hijo de la reina Shlomitzion. Y cuando Yanai mató a los Jajamim, por decir a los sabios de esa época, veamos en el tratado babilónico, o el tratado Kidushim del Talmud babilónico, en la página 66, folia A, su hermana lo escondió y después de interceder por su vida, él volvió a ocupar el puesto de Sanedrín. Es decir, había uno que era el presidente de Sanedrín y otro era el presidente del Ad-Bedín, del Tribunal Supremo. El Sanedrín no solamente se ocupaba de algunas leyes religiosas, sino también en la cuestión legislativa y ¿por qué no ejecutiva? El Ad-Bedín era más bien las leyes que había que determinar de acuerdo a la situación y a la parte alágica. En aquel tiempo se habían infiltrado en el Sanedrín los saduceos. Los saduceos era
el poder de los Kohanim, de los sacerdotes. Habrán visto en alguno de los comentarios que yo hice de la semana pasada, no de la otra semana anterior. La semana pasada hablé sobre los tres conceptos, la acción, el habla, el pensamiento. En la otra semana, cuando hablé del centro de la Torah, cuando fue la Parsha Bamidbar, antes de Shavuot, que hablé del centro de la Torah, del centro, yo dije que la Torah no era de ricos, ni de pobres, ni de inteligentes, ni de menos inteligentes. La Torah es de todos. La enseñanza, la educación es de todo. El judaísmo procura democratizar el conocimiento, democratizar la enseñanza, porque de esa forma tenemos asegurado el porvenir y el futuro del pueblo judío. Hay una pregunta que siempre hago: ¿el futuro del porvenir o el porvenir del futuro? Es decir, entendamos que no es lo mismo, pero pensemos. Y eso es lo que dije ahí. De alguna forma los saduceos eran la época de los Kohanim, donde se habían ellos había autoconcentrado el poder del conocimiento de la Torá, y Esdra el Sofer, Esdra en la época del Sofer, ustedes saben que, interesante, un poquito de historia, no sé si conocen, pero después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, que fue hecha por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llevó a los judíos al Galut, a la diáspora babilónica, los instaló en una ciudad llamada Tel Aviv. No tiene nada que ver con la Tel Aviv de hoy en día. Tuvo 3 épocas la destrucción del templo de Jerusalén. Primero, 11 años antes, cuando vino Nabucodonosor y se llevó a la élite del pueblo judío y algunos reyes, como en ese caso como el rey Josías, se los llevó al exilio junto con el profeta Ezequiel. Eso fue 11 años antes de la destrucción del pueblo de Israel. Después fue la destrucción del pueblo de Israel, donde llevamos la mayoría del pueblo al Galut, a la diáspora, y finalmente, después que el pueblo de Israel, en una rebeldía, mató al que era el gobernador itinerante, o al que había colocado Nabucodonosor en la tierra de Israel como gobernar, que de alguna forma u otra era un colchón entre las decisiones de Nabucodonosor y el pueblo, y permitía que el pueblo, los que habían quedado, puedan seguir conviviendo en la tierra de Israel bajo ciertas limitaciones y dar una esperanza al pueblo de Israel cuando regresase. Lo asesinaron fuerzas rebeldes del pueblo de Israel, intolerantes, pensando lo contrario, pensando que Gedaliah ben Ahikam era un vasallo de Nabucodonosor, y eso llevó al tercer exilio. Nabucodonosor, pocos años después, tuvo de vida, después de ese tercer exilio del pueblo de Israel, tuvo pocos años de vida y fue vencido por los persas. Ahí vemos Ciro, Darío I, hay varias discusiones si quién fue el rey, pero en el principio todos coinciden que fue Ciro, y Ciro les permitió, en total el pueblo de Israel estuvo entre Babilonia y Persia, 50 años en el exilio, después de la destrucción del pueblo de Israel, y le permitió regresar al pueblo de Israel a su tierra. Primero fue Zerubabel, después fue Nehemías con Esdra, los dos grandes líderes, Nehemías el líder político, Esdra el líder religioso, y después de eso tuvieron 20 años para reconstruir el primer templo y, por supuesto, levantar el segundo templo. Cuando Esdra, todo el mundo dice que si Moshe Rabbenu, si Moisés, nuestro maestro, no hubiera existido, Esdra hubiera sido la persona que entrega la Torá, porque él hizo algunas modificaciones para prevalecer el estudio y el concepto de la Torá. El pueblo judío había rezado en la tierra de Israel, y más los que estaban en la tierra de Israel vivían, en la mayoría de ellos, en una ignorancia total, fuera del conocimiento, fuera de la idea de todo lo que representaba. Estaban prácticamente sumidos en 2 elementos: en la pobreza, porque la tierra estaba arrasada, y en la ignorancia. Entonces Esdra Sofer exigió e hizo algunos cambios. La primera, la lectura de la Torá no solamente iba a ser los sábados mañana, que era el Shabbat de mañana, o en los días festivos, sino también los sábados de tarde.
y también los días lunes y jueves, que eran los días no solamente de mercado, sino también los días que se reunía el Sanedrín para juzgar. Y de ahí, ¿por qué esos días? Porque Esdra entendió en un versículo que está en el libro Éxodo, de que decía que el pueblo de Israel, cuando salió del pueblo de Egipto, pasaron 3 días sin tener agua y reclamaron. Y él dijo, la Torá es el agua para la espiritualidad. Así como no podemos vivir sin tomar, no podemos vivir los pueblos judíos sin estudiar, sin profundizar nuestro conocimiento de Torá. Y es ahí que simplemente el pueblo de Israel, Esdra, tomando eso, hizo una alegoría entre la vida y el agua, entre la Torá y el tomar, ingerir agua, y ahí fue que implementó esos 2 días. Esdra aprovechó los días de mercado para que las personas no solamente escuchasen la lectura de la Torá en público, sino también aprovechasen para escuchar un pequeño dvar, una pequeña mención, una pequeña enseñanza de nuestras fuentes. Y de esa forma fue recuperando el conocimiento, la observancia del pueblo judío. Por lo tanto, siempre el pueblo judío, sus líderes estuvieron preocupados por el conocimiento, por el estudio. El estudio en el pueblo judío en general es uno de los primordiales elementos. Cuando la persona no estudia, verdaderamente deja su cabeza vacía, y dicen algunas personas que mente vacía, casa del diablo. Es decir, cuando la persona no tiene nada que hacer, seguramente cae en los errores más proficuos que uno se puede imaginar. Esdra fue la persona que revitalizó todo eso. Es por eso que eso fue antes de la Gran Asamblea, y es a partir después de Esdra que se empieza a inaugurar la Gran Asamblea, los sabios de la Gran Asamblea, que eran formados por 120 miembros. Y los saduceos tenían un cierto control. Jeremías, en su libro, el profeta Jeremías, en su libro Jeremías, que era un profeta, el cual era cohen, sacerdote, y que provenía de la ciudad de Anatot. Hoy en día Anatot existe como al noroeste de Israel. Él mismo había sido expulsado de los servicios del Templo de Jerusalén porque era un crítico al comportamiento prácticamente nepotista, dictatorial e ignorante, casi de populista, de los Kohanim de ese momento. Por eso Shimon ben Yettach fue inteligente, y él supo encontrar el camino para que los fariseos volvieran a ocupar su lugar, y así la vida espiritual volvió a su fuente original. Los fariseos serían los sabios de la Mishnah, los sabios como vemos ahí. Y Yehuda, hijo de Tabai, se había escapado de Alejandría, Egipto, pero después volvió a Jerusalén, y junto a Shimon, hijo de Yettach, presidió el Sanedrín. Los dos tuvieron como meta reforzar el sistema legislativo para que ocupase un lugar primordial y preponderante dentro del pueblo. En esta Mishnah, Yehuda, hijo de Tabai, ben Tabai, le enseña al juez cómo debe comportarse con los litigantes. Es decir, vamos a darle primicias, vamos a darle fuerza, vamos a darles herramientas. No actúes como consejero en el juicio. El juez no podrá actuar como los abogados, aconsejando a una de las partes cómo contestar, cómo responder, cómo actuar. El juez tiene prohibido revelar su fallo a una de las partes o decirle, si quieres ganar el juicio, haz esto y lo otro, aunque sepa que esa persona es en verdad inocente. Así dice el comentarista Rabbi Shimon Durán. No está prohibido solo aconsejar a uno de los litigantes en el juicio, sino también escuchar las razones de una parte si la otra no se encuentra allí. El juez deberá escuchar a los dos, estando uno en presencia del otro. Lo que yo dije, entraban los dos, primero hablaba uno, después hablaba el otro, eso se sorteaba, cada uno exponía la causa de por qué estaban frente a los jueces, por qué estaban siendo litigantes, y eso traía como idea, como pensamiento, la mayor objetividad e inocencia y decencia de los jueces. Y también obligaba a los litigantes
a no mentir, es decir, porque al no tenerlos ahí frente a ellos, al no ver sus ojos, al tener un montón de barreras, las lágrimas, las actuaciones, a veces el artista, a veces todo lo que hace al rostro de la persona, no sería válido frente a cada uno de ellos. No está prohibido solo aconsejar a uno de los litigantes en el juicio, sino también escuchar las razones de una parte si la otra no se encuentra allí. Ya dijimos, el juez deberá escuchar a los dos estando uno en presencia del otro. Eso es lo que nos enseña el Tratado Talmúdico y también la Mishnah en la página 7b. No habrá contacto alguno antes del juicio entre el juez y los litigantes. Y haciéndolo así, podrá el juez juzgar imparcialmente. Es decir, para Israel la justicia es muy importante. Hoy sabemos que la justicia verdaderamente está contaminada en cualquier parte del mundo, es muy parcial. Muchas veces juzgamos sin darle la menor debida atención, y a veces vamos a ver más adelante, que tomamos en cuenta, si el proceso A fue de esta forma, entonces el proceso B, que es muy similar, va a ser de la misma forma. Y no nos damos cuenta a veces de los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia entre un juicio A y un juicio B, a pesar que en la superficialidad, en la mirada más por encima de la situación que uno pueda hacer, va a encontrar parecido, esto es parecido a esto, esto es parecido a esto, va a buscar que sean situaciones parecidas, semejantes, para decir si en el juicio A, siendo estas actitudes, juzgamos así, y en el juicio B, que tiene estas actitudes que son parecidas a esta B, y tenemos la misma situación parecida, podemos también decretar el mismo juicio, la misma sentencia. Y dice, no, señores, en el juicio A vos investigaste y vos trataste, ok, hiciste una sentencia que estaba lógica, que era imparcial. En el juicio B también vas a investigar, no vas a comparar, no vas a tomar otro juicio que vos crees parecido para tratar de alguna forma de evitarte el tiempo que vos necesitas para sentarte a estudiar el caso. Cada caso merece su estudio, cada caso merece su profundidad, y está hablando aquí la Mishnah del profesionalismo que tiene que tener cada ser humano. En este caso, la justicia, un profesionalismo, una objetividad, una dedicación, y no a veces buscar los atajos para simplificar los tiempos y de alguna forma u otra evitarnos algunos disgustos. Si este es... tiene esto. Shimon y Orit. Yo lo que comenté del pollo, de esto, lo comenté solamente para un ejemplo de la Mishnah. Si tienen duda de ese tema, no me molesta responderlo, pero sería mejor que lo respondamos en el chat. Me hacen la pregunta particularmente, no tengo problema, porque si le respondo ahora, me voy a desviar del tema. Entonces, no me molesta respondérselas, se las puedo responder tranquilamente, pero me la pueden preguntar por el teléfono. Entre paréntesis, les quiero comunicar a ustedes que he cambiado el número de teléfono, los que recibieron el nuevo link porque cambié. Los motivos son debido a ciertas situaciones que pasé en los últimos días, situaciones no muy amigables, no muy alegres, y que de alguna forma u otra tenía que prevenirme y evitar que lamentablemente alguna situación pueda perjudicarme a mi persona y a mi familia, a todos ustedes. Entonces, volviendo al tema, era que había que buscar la mayor objetividad, la mayor parcialidad. Cada caso es un caso, como diríamos, cada situación es un juicio a tomar, y no tenemos que, de alguna forma u otra, procurar situaciones ajenas. Entonces, entendamos eso. Al parecer, estos consejeros sobre los cuales la Mishnah nos habla eran rápidos en su decisión y su consejo. Ellos no profundizaban en el caso, y es sabido que al no hacerlo, las probabilidades de equivocarse son más grandes. Muchas veces, a veces esos pequeños detalles, a veces vemos abogados o jueces mismos
que analizan, que están días y días tratando y pensando cuál es la sentencia y escuchando cada palabra y leyendo, porque saben que en los detalles se pueden encontrar las cuestiones. Por eso esto también es para mí lo que voy a decir, no lo digo para ustedes. Es muy importante lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros expresamos. Porque a veces también tenemos que ser jueces de nosotros mismos. Por una parte tenemos en nuestra vida, tenemos un juez y tenemos consejeros. A veces los consejeros es el Yetzer Hara que nos aconseja y cuando nos damos cuenta caímos en un error. Si tenemos tiempo de subsanarlo y lo corregimos, seguramente Akadosh Baruj Hu nos va a ayudar y lo decimos. Lo voy a decir, por eso lo dije para mí, porque cometí un error de apreciación hace días atrás, un error de no tomar en cuenta algunas situaciones y lamentablemente ese error me causó una angustia. Y capaz que ese error fue porque el consejero interior me estaba hablando de una forma u otra. Por otra parte, el juez no es el consejero, el juez es el que toma seriamente el caso y mira los detalles. El juez tiene que ser nuestra honestidad frente al Boreo Olam, ante el Kadosh Baruj Hu, reconocer el error para que Él nos perdone. Y cuando Él nos perdone y cuando nosotros reconocemos el error, no es que el error desaparece de un momento a otro, pero sino que se aliviana la carga y nos vemos menos perjudicados, pero tenemos que ser conscientes que ese error no lo podemos repetir. Y eso, por ejemplo, que yo estaba pensando en estos días, de no caer nuevamente en ese error, en esa repetición, en esa transgresión, porque una vez Hashem Itbaraj me va a ayudar, pero 2 veces va a ser difícil. Por eso les recomiendo a ustedes, cuidado con ciertos elementos de la tecnología de hoy en día. Llámense los correos electrónicos, llámense los WhatsApp, llámense las redes sociales. A veces no nos damos cuenta, ellos nos atrapan y nosotros sin darnos cuenta podemos caer en la adicción. La adicción nos lleva a veces a tomar caminos errados. La adicción nos lleva a veces a pasar por encima las cosas correctas. La adicción nos nubla la vista y la adicción destruye nuestros sentimientos. Hay quienes opinan que Yehuda, hijo de Tabai, pronunció este pensamiento: no actúes como consejero en el juicio, después de haberse equivocado él mismo en un juicio cuando ordenó la pena de muerte en un caso. Así nos trae la Mishnah Makot en el capítulo 5, Mishnah 2. Y Shimón, hijo de Yetach, le reprochó por haber derramado sangre inocente, ya que al no haber profundizado en el caso se equivocó en el fallo, y así dice uno de los comentaristas de Yaakov. Dicen que cuando en un Sanedrín, durante toda su tiempo que estuvo en vigencia, el presidente del Sanedrín funcionó con los miembros y con el presidente, y hubo un caso de pena de muerte, se llamaba ese Sanedrín sangriento, y a sus miembros también sanguinarios. Por eso dicen que cuando el Sanedrín, por discusión, por determinación, consideraba a alguien que merecía la pena de muerte, se tomaba el tiempo y mandaba enviados por toda la tierra de Israel para que busquen algún elemento que justifique el buen accionar, la buena actitud del condenado, y de esa forma permita que la decisión de pena de muerte cambie por una otra pena, y pena perpetua, etcétera, etcétera, pero no sea la muerte la vida que ellos le van a tirar, para evitarse después llamar a ese Sanedrín sangriento como tal, es decir, sanguinario por sus miembros. Aunque está prohibido ayudar a uno de los litigantes, hay excepciones. Si el juez ve que una de las partes tiene el caso a su favor, pero no posee la capacidad necesaria para exponer sus argumentos correctamente, o si lo ve confundido por su enojo e ir al escuchar acusaciones en su contra que no son veraces, él podrá ayudarlo en su exposición. Así dice el Shulchan Aruch en el capítulo, en el volumen Hoshen Mishpat,
leyes de los jueces en el capítulo 17, más o menos, en el Simán 17, Saif 9. Pero, es decir, pero como hay peligro de que el juez ayude más de la cuenta, viene la Mishnah y advierte al juez temeroso de Dios para que emita su fallo con justicia. Cuando en el juicio las partes están delante de ti, consideran como culpables. Así lo dice la Mishnah. No conclines tu corazón hacia una de las partes pensando que ese es inocente y el otro es culpable o viceversa. Piensa que los dos son culpables y sus argumentos son falsos. De esa manera podrás investigarlo a fondo con la mayor libertad y por encima de las cosas con la mayor objetividad posible. Imaginemos que ante nosotros se presentan dos personas, uno reconocido como una persona justa, proba y honesta y otra famosa por sus malos actos. ¿Acaso el juez deberá considerar a los dos como culpables? El juez seguramente dirá que el malvado es el que miente y el justo habla la verdad. Por eso lo declarará inocente. Pero la ley judía, siguiendo el pensamiento que estamos viendo en la Mishnah, declara que las dos partes deben ser consideradas culpables durante el juicio. Y después de que el fallo fue determinado, se declaran los dos como inocentes. Así dice el Shulchan Aruch en Hosher Mishpat, capítulo 17, inciso 10. Pero una vez que se hayan retirado de tu presencia, como dije recién, considerados como inocentes, puesto que aceptaron el fallo. La inocencia, ¿qué quiere decir la inocencia? Señores, ya fue determinado el juicio, lo pensamos, A es un poco culpable, P es el otro culpable, aquí A tiene que hacer por esto, B tiene que hacer lo otro, terminaron, así es la decisión del juez, se pensó bien, no nos dejamos llevar por las emociones, cuidamos los aspectos, todo correcto. Esto nos viene a decir que la sociedad, para vivir una sociedad feliz, tiene que tirar dentro de sí el rencor. El rencor es una herramienta que nos daña, es como un óxido que nos daña nuestro interior, nos va carcomiendo. Así a veces no es solamente un juicio, sino a veces un juicio de valor. Estoy sentado, wow, fulano, sí, me hizo esto. Una cuestión es que vos lo hables con un tercero que no lo conoce, entonces vos le pedís un consejo de cómo actuar. Pero otra cosa es que lo hables con alguien que lo conoce, que sabe las partes, entonces te incentiva, te autoincentivás y eso te carcome el interior. Y por eso la mayoría de las veces que el declarado es culpable se le descontento de la corte y no deja de insultar al juez. A esta clase de personas el juez no debe considerar inocente, pero aquellos que aceptan su fallo con amor y cariño y con buen espíritu y ya sean inocentes o culpables en el juicio, serán considerados siempre inocentes por igual, así dice el Midrash Shemot. Así dice el Midrash al respecto de esto. Esto quiere decir que cuando una persona no acepta el fallo, que es la mayoría de nosotros, muchas veces no aceptamos el fallo. Primero tenemos que asegurarnos si el juez actuó con honestidad. Pero vamos a poner que el juez actuó con honestidad. Y nosotros estamos convencidos que que el fallo tenía que ser para nosotros. Y el otro está convencido, pero el juez con los otros jueces examinaron en detalle las pruebas y vieron que el otro tenía inocencia y nosotros no éramos tan inocentes. Señores, en vez de quejarnos al juez, sentarnos en nuestra casa y después de un día o de 2 días, hacer una introspección, una internalización. Yo tuve la oportunidad de hacerlo eso inmediatamente cuando me supe, porque me di cuenta que había algo que no estaba correcto, que no estaba cierto, que no estaba bien realizado. Y eso es un error no analizarlo. Tenemos que analizarlo en la vida, tenemos que ser conscientes. Lamentablemente somos personas de una sola carne, somos personas de un solo sentir. No podemos dividir nuestros sentimientos. El dividir nuestros sentimientos nos da la dualidad. La dualidad es
como la bipolaridad en forma espiritual. Esa dualidad que quiero estar A y quiero estar B. Quiero comer un sándwich para ver una película en medio pleno Shabbat, y por otra parte quiero vivir el Shabbat como se debe vivir. Entonces vos no podés estar bien con Dios y el diablo. Esa dualidad, y muchas veces te enojás porque vos no te diste cuenta que vos fuiste dual, que vos fuiste esa dualidad incoherente. Entonces, señores, para vivir una vida feliz tenemos que ser coherentes, con las enseñanzas que la Torah nos trae, porque nos trae una enseñanza no para tratar de apoderarnos del conocimiento, sino nos trae una enseñanza para que el conocimiento se apodere de nosotros. Cuando el conocimiento se apodera de nosotros, desenvolvemos una forma mejor de pensar, desenvolvemos una forma mejor de actuar, y ahí sí podemos hacernos felices en ese momento. Son 20 y 21, una Mishnah muy corta. Les pido a ustedes, a ver, perdón, antes quiero agregar una cosa. Siempre el rabino Shimshon Hirsch trae algo muy lindo y quiero agregar antes de decir. ¿Qué nos trae el rabino Shimshon Hirsch? El rabino Shimshon Hirsch nos trae dos ideas muy interesantes. Si ejerce la función de magistrado, cuídate de no interferir en los alegatos, ni dar señales o siquiera gestos que indiquen a uno de los litigantes cómo debe argumentar. Si bien existen instancias en las que los jueces pueden o deben actuar de oficio y proponer defensas a favor de una parte, estas excepciones se presentan cuando por ciertas circunstancias esa parte en desventaja no podría por sí sola saber que debería reclamar la información que ellos exigen. Dos, otro comentario. Ambos deben ser cuidadosamente examinados, no debe dejarte llevar por el conocimiento previo sobre uno de ellos. Una persona prueba, pues la persona más justa puede estar errada, mientras que el peor hombre puede tener toda la razón. Y aquí es un mensaje muy interesante. ¡Wow! Otra vez este tipo aquí. Pero no viste que ya rompió la semana pasada el vidrio en la sinagoga. Se pone loco y rompe el vidrio. Y hace un mes atrás discutió con el cantor litúrgico, con el Hazán, y rompió 10 vasos. No podemos dejarnos llevar por impresiones, porque no sabemos si en el intermedio entre lo que sucedió una vez y ahora no hubo una teshuvá profunda, y todavía lo que le está pasando son resabios de ese mundo que dejó atrás. No podemos tirar conclusiones precipitadas. Tirar conclusiones precipitadas generalmente nos conducen a errores y a horrores de nuestra vida. Es lo que sucede con la vida. No, este tipo, mirá lo que hizo. Este tipo es un ladrón, es un mujeriego, es un pedófilo, pero vos te fuiste a fijar. No, pero yo vi la foto, vi esto, pero capaz que no fue él, capaz que clonaron el teléfono, capaz que alguien robó el teléfono y hizo esos mensajes, y dijo esto y dijo lo otro. Señores, no podemos acá, pero vivimos en una sociedad donde las conclusiones precipitadas son herramienta de cambio para poder llevarnos a nosotros adelante. Entonces, aquí nos enseña Yehuda Ben Shettach, por favor, tomemos en serio y aprovechemos que algunas instituciones judías que estaban en barrios donde se trasladaron personas para Israel y quedaron las instituciones vacías, utilicemos las instituciones, tiremos el provecho de ellas, eso principalmente en Argentina, no conozco en Brasil o Uruguay, aprovechemos de ellas, tratemos de mejorar eso, levantar, erguir el judaísmo que había en ese lugar, y las personas que se acercan siempre miralas como inocentes. El día que descubras a alguien que está desviado del camino, no lo juzgue con forma violenta, con forma meticulosa, sino de la oportunidad que él pueda sentirse valorado, pueda hacer la teshuvá, porque la teshuvá es cuando no lo hacemos pasar vergüenza y le damos a las personas el sentido de creer. Le agradezco a ustedes esta excelente noche. Preguntas ahora sí, todas las preguntas, por favor. Pueden abrir los micrófonos. Si no me equivoco, están abiertos, ya pueden abrirlos, ¿no? ¿Quién está como administrador hoy? Ya está listo, Rob. Ok, gracias, Pinjas. Siempre hay que agradecer a Pinjas, que está ahí al pie del cañón, junto con Ariel. Están ahí al pie del cañón, por supuesto. Ellos conmigo no serían nada si no estarían ustedes. Es decir, que el principal plato de cosas son ustedes. Les dejo las preguntas, Dios mediante, para que podamos entenderlas.
No hicimos hoy la audiencia por el Facebook, simplemente porque queríamos evitarnos algunos intrusos que la semana pasada sí se han tratado de ingresar y evitarnos dolores de cabeza. Entonces, hasta que no solucionemos ese tema, vamos a buscar forma por supuesto, de protegerlo a cada uno de ustedes y protegerlo a nosotros. Por favor, no dejen de preguntar. Aquí me está diciendo el señor Shimon y la señora Hannah Orit al respecto del pollo. Por favor, no dejen de enviarme la pregunta por teléfono al WhatsApp y yo, Dios mediante, si no es hoy, mañana se la responderé. Uy, me olvidé. Le veo aquí, le veo. Pinjas, cualquier cosa le vas a pasar la charla de hoy a Baruch Heiner, te voy a pasar el contacto, pedirle las disculpas del caso que yo me olvidé de pasarle el link, por favor. ¿No hay preguntas? Buenas noches, Rabino. Solamente es para... Buenas noches. ¿Me podrías regalar nuevamente el nombre de el Rabino, el que fue el maestro de Jesús? Le entendí Ben Perajía, pero no. Eso creo que fue el tema más importante de la noche para vos. No, todo el tema estuvo muy bueno, la verdad que sí. Yoshua Ben Pero es Perajía. que es un dato aquí que estoy llevando aquí. Yoshua Ben Perajía. Ok. Sí, es que no se lo entendí muy bien. Bueno, le agradezco mucho. De nada, por favor. Buenas noches, Rabino. Buenas noches, sí. Sí, Rabino, es que viera que nosotros en el Pirkei Avot habíamos leído con relación a la justicia y nos llamó mucho la atención que lo que leímos decía que el hecho de que la justicia no sea imparcial y sea tarda provoca que vengan plagas sobre el mundo. Entonces quería saber si eso era así o si usted había escuchado algo al respecto. ¿En cuál libro, en cuánto de esos libros de la Mishnah lo leíste? Fue en Pirkei Avot, creo que es el Pirkei Avot de Lehman. Lo tengo aquí lo estoy abriendo a ver qué dice. Lo voy a leer. Dice aquí en la Mishnah 8. Aquí dice la imparcialidad del juez. Uno de los valores más importantes y más santos del judaísmo es la justicia. Y así lo reclamó nuestro gran maestro Moisés con motivo de la entronización de los primeros jueces. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6. Y en aquel tiempo amonestaron a vuestros jueces con las siguientes palabras. Escuchad a todos vuestros hermanos, juzgad equitativamente las disensiones entre un hombre y su hermano, entre un judío y un extranjero. No debes tener especial consideración por nadie, sea quien fuera. En el tribunal, el humilde y el poderoso merecerá el mismo trato. No temáis a nadie, pues la justicia es de Dios. A ver lo que dice aquí.
No veo algo de lo que digas tú, no digo que no lo veo a primera línea, no lo estoy viendo, no lo estoy observando. Pero no quiere decir que no lo esté, no esté en algún texto aquí, lo estoy viendo por encima, muy superficialmente, y puede ser que esté lo que vos digas. Lo voy a leer nuevamente más tarde o mañana para ver si encuentro algo. Yo nunca escuché eso, pero no me resultaría nada exquisito de entender que las malas acciones de los jueces, no sé si trae plagas al mundo, pero sí trae insatisfacciones en Akadosh Baruj Hu. El juez, hay un concepto en el libro de Deuteronomio, en la Parsha Shoftim, que dice, Shoftim titen leja. Tendrás para vos jueces, Shoftim beyoterim, jueces y policías tendrás para vos. Te harás para vos, es decir, que vos tenés que aprender policial. Y después dice, justicia, justicia perseguirás. Es decir, Rabino, sí, pero disculpe un no, momentito. yo no, sí, Está en la página 581, por lo menos en esta versión que tengo. 581. Pero, Dice pero crímenes no, eso no impunes. es, pero eso no es de esto, no está de Mishnah, es de otra Mishnah, sería la Mishnah Mishnah 8. que habla sobre la Mishnah 8 del capítulo, la Mishnah 8 del capítulo 5. Exacto, sí, señor. que dice crímenes impunes. Las epidemias se declaran cuando los criminales no son denunciados en los tribunales. Esto al mitut shelo nimserut lebedin. Esto es algo diferente a lo que estamos viendo aquí. La Mishnah no habla luego de criminales que no son juzgados por los tribunales. Podemos entender la frase de dos maneras. En el primer caso, el texto alude a los crímenes que deberían ser castigados con la pena de muerte, pero que permanecen impunes debido a la negligencia o la banalidad de los jueces. En el segundo caso, alude a faltas graves para los cuales la ley provee un castigo divino, el karet o mitabi de shamaim, muerte por la mano de Dios. La segunda interpretación es la que nos parece más correcta. En efecto, el Talmud en el Tratado Sotá dice lo siguiente: aunque el Sanedrín haya sido disuelto un poco antes de la destrucción del segundo templo, los 4 tipos de condena instituidos por la Torá siguen vigentes y será Dios quien los aplique. El que merezca la lapidación caerá de un tejado o será aplastado por una fiera. El que merezca la muerte por el fuego perecerá en un incendio o a consecuencia de la mordedura de una serpiente. El que merezca morir por la espada será justiciado por las autoridades o asesinado por bandidos. Por último, el que merezca la muerte por estrangulación perecerá ahogado. Como vemos, la peste no está mencionada en este texto. Debemos, pues, considerar como castigo divino aplicable a los que merecen mitad de Shammai. Mientras la justicia humana no suele condenar con la pena capital a las personas ricas e influyentes, la justicia divina, por el contrario, no se detiene siquiera sobre el palacio y los reyes. Aquí está hablando de otra cosa totalmente diferente. Habla de los crímenes impunes debido a la negligencia de la justicia. Y aquí, eso es en la Mishnah 5, y en la Mishnah, en la Mishnah 8 del capítulo 5, y en la Mishnah 8 del capítulo 1, justamente las dos Mishnah tienen el mismo número, está hablando de cómo debemos tratar al acusado y cómo debe ser la actitud del juez frente al juicio. Es decir, el juez cómo tiene que comportarse para no caer en errores banales de juzgar impunemente. Y la otra es cuando la sociedad, incluidos los jueces, de alguna forma desvían, ¿no? ¿Cómo vamos a juzgar a este? Es el hijo del presidente, o este es el hijo del rey, o este es el hijo del Cohen, o este es el hijo del presidente de la comunidad. Entonces, le estamos dejando crímenes sin pagar.
Es decir, vamos a hablar que crímenes, ¿no? No situaciones donde, yo qué sé, vos estás escribiendo por WhatsApp y se te va la boca y decís alguna cosa, o haces un gesto, o escribís, o sin querer cometiste un error. Eso no. Grabamos crímenes. En esos crímenes, bueno, donde está impunidad, y a veces, cuando no sabemos del otro lado, yo qué sé que puede suceder, que alguien aprovecha un error tuyo para él cometer un crimen sobre un error tuyo. En esos casos estamos hablando de la sociedad, donde hay una sociedad de alguna forma descubierta, una sociedad donde el principal problema es cuando la persona que pudo haber cometido el error no lo reconoce. Si mañana viene Rubén para hacer una cosa, cometió un error, y viene y él mismo se dice, cometí un error, lo voy a subsanar, no voy a caer más en ese error, no voy a hacer más esto, no voy a hacer más lo otro, y comienza él mismo a ponerse un juez para su vida, estamos viendo que hizo teshuvá. Capaz que si no pasaba eso, seguía cometiendo pequeños errores. Eso es una teshuvá. Ahora, Juancito Pirulo va delante de un juez junto con Josecito el zapatero. Los dos dicen que tienen razón. El juez arregla sus zapatos con Josecito el zapatero, pero su esposa se va a arreglar la ropa con Juan Pirulo. Entonces hay intereses. Pasa lo siguiente, o ese juez se sale del caso, o ese juez no sabe quiénes son y juzga, como yo dije, mirando hacia la pared, con una cortina atrás y tratando de que haya una mayor imparcialidad posible para no caer en el error. Ese es un segundo caso. Y un tercer caso es que todos miren para la derecha cuando vemos el error de la izquierda. El ejemplo, cuando sucedió el Holocausto, un ejemplo. Se juzgaron a los alemanes. Es verdad que se juzgaron a los alemanes, porque fueron los verdaderos creadores del asesinato. Pero pregunto, ¿quién podría juzgar a los americanos que con su líder en ese momento, Delano Roosevelt, cerró las puertas de los judíos e inclusive forzó a otros países a no aceptar judíos? ¿Y quién juzga a los rusos, que recibió un montón de judíos y después los mandó todos, a muchos de ellos a Siberia, o los mandó a la otra punta de Japón, a la otra punta de Rusia? ¿Y quién juzga a los franceses, que con caso de repente conveniencia dejaba que muchos se vayan al sur a Vichy para que después se puedan escapar a España y otros no? ¿Y quién juzga al mundo con el silencio que le cerraron la puerta a los judíos? Porque juzgamos a los asesinos, es verdad, que fueron los vencidos, y con justa razón nos quedamos cortos, porque los alemanes dejaron, entre que terminó la guerra y decidieron hacer los aliados y hacer los juicios, dejaron que muchos se escapasen y muchos se disfrazasen. Pero a su vez, ellos que juzgaron, no tuvieron quien los juzgue. ¿Por qué? Porque en ese momento no había un tribunal de los verdaderos, podemos decir, perjudicados, que eran los judíos. Ese es el punto que son diferentes. Frente a la impunidad de la criminalidad, no por deseos, o no por omisión, sino por deseos de mirar para el otro lado, tiene que haber la sociedad tiene que entender que hay algo así. Por eso a veces se juzga al que robó el pan y no se juzga al que destruyó los supermercados. Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Capiche? Sí, señor, muchas gracias, Rabino. Muy amable. No, por favor. Shalom, Rap, soy Levi. Tengo una preguntita. Sí, gracias, Levi. ¿Cómo estás tú? Bien, Baruch Hashem. Excelente, Shur. Muchas gracias por todo. Rap, quería preguntar una cosita. Con respecto al asunto de los jueces y todo el asunto de Sanedrín. Bueno, ahorita no es Sanedrín, pero yo no estoy así como muy enterado, digamos, de cuál es el sistema de justicia ahorita en todo el mundo, ¿verdad? En Israel. Yo sé que existen los Dayanim, que son los jueces, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto, digamos, ahí
hay tribunales que puedan llevar casos en este momento, ¿verdad? Con pronta justicia. Porque un ejemplo, vamos, aquí en Costa Rica, bueno, yo sé... En Israel, las cortes rabínicas son los que llevan los casos de justicia, que a veces derivan en cortes pequeñas rabínicas, donde primero buscan que hay rabinos especialistas que estudian para Dayan, entonces hay lo que llama primero situaciones de conciliación. Por ejemplo, el anterior rabino de la comunidad de Costa Rica, el rabino Gershon Miletsky, trabaja para el sistema de tribunales de Israel, donde sus casos son pequeñas, tratar de gestionar primeramente acuerdo entre las partes y después a veces gestionar situaciones de futuros divorcios. Contó una vez él a poco tiempo atrás, para sacarte una duda, Levi, que esos son tribunales regionales, cortes regionales, que para poder hacer más veloz la justicia, primero ven si de repente no hay un acuerdo. Yo qué sé, capaz que el vecino sin querer le dio comida al perro del otro vecino. El perro del otro vecino se empachó, tuvo problemas, tuvo que ir al veterinario, entonces este reclama el otro dice que no lo hizo queriendo. Entonces, en vez de llegar al tribunal y ver pruebas y analizar, buscan primero lo que llaman cortes de arreglo para evitar principalmente que el problema sea mayor y ante todo darle rapidez a la justicia. Pero hubo un caso donde él contó que una pareja teóricamente se acercaron, tenían un problema y pensaron ellos en la confusión de ese problema que la mejor solución era la separación. Entonces fueron hasta la corte para hacer el tema de separación y el rabino de la corte dijo que primero tendrían que ir a hablar con un abogado, con un juez de esos regionales para ver si pueden hacer la separación sin litigios. Ok, le tocó el caso al rabino Miletsky y él contó que se sentó con las partes y vio que no había problema, que la pareja se amaban, que realmente el conflicto era de que era más bien de entendimiento que se podía solucionar, que más que una separación necesitaba alguien que oriente a esa pareja, porque estaban desorientados. Entonces dijo, espera un minuto, levantó y le dijo, fue a llamar a la corte, dijo, señores, este no es un caso de separación. Vos tenés que hacer la separación igual. No, no voy a hacer la separación. Porque no hay separación, aquí hay amor, aquí hay decisión. Y entonces él agarró, terminó, cortó, dijo, yo no trabajo más para esta corte regional, voy a trabajar a otro, porque lo que yo tengo que buscar como abogado, como juez, es que primeramente las partes salgan en paz. Y si salir en paz es buscar la paz, y lo dice la Torá, Shalom ish ubeito, es decir, el hombre con su esposa. Entonces, si podemos buscar la paz entre las partes, y muchas veces lo que hacen los jueces es venir y llama a una de las partes, la chingo, la amenaza, mirá, si no vas a hacer esto y no vas a poner dinero, no pagar, te voy a condenar, esto, lo otro, y no es así. A veces capaz que es ayudar que una persona reconozca el error, el otro acepte que reconoce el error. Si hubo un problema económico, compensarlo económicamente. También hacer la introspección si el error no fue cometido por cada uno y culpa al otro. Y buscar la paz. Si nosotros en las Cortes de Justicia buscaríamos de alguna forma, en los casos posibles, acercar las partes para que los conflictos sean menores, estaríamos frente a una sociedad mucho más linda, mucho más rica, mucho más preciosa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, buscar esa situación. Y eso es lo que hacen las Cortes Rabínicas de Israel, que es muy diferente de los otros sistemas de justicia que hay en el mundo. En Estados Unidos hay un sistema anglicano, en Canadá lo mismo. Por ejemplo, en Canadá se acepta que pueda venir un abogado y utilizar como recurso de defensa el derecho talmúdico. En Estados Unidos hay en algunas cortes, precisamente en el estado de New York, no sé ahora con el nuevo gobernador que es bastante antisemita, que el estado de New York permite de que, por ejemplo, en los divorcios, que el get
que el divorcio civil no se da, no se otorga si no tienen firmado primero el get. Es decir, hay una vinculación, es vinculante, es un matrimonio judío, es un matrimonio que se casó bajo las leyes judías, entonces si quiere divorciarse, muy bien. Primeramente el juez busca que en el divorcio no exista, pero si el divorcio pasaron por sus etapas y tiene que lamentablemente suceder, entonces el juez determina, señor, yo el juez civil, el juicio o la separación civil no la otorgo hasta que ustedes no me traigan los rabinos y digan que el rabino o los rabinos otorgaron el get, el juicio religioso. ¿Para qué? Para que el día de mañana una de las partes no se vea perjudicada por la otra, porque sucede muchas veces que el hombre tiene el civil y le dice a la mujer, ¿vos querés el get? Yo te voy a dar el get si vos abrís mano de un montón de cosas que te corresponden. Entonces hay un chantage, la mujer no quiere quedar en un estado de aguná, que es un estado donde no es ni sí ni no, es ni, donde la mujer no puede casarse porque no tiene el get, y por otra parte la mujer sabe que existe el ex marido, pero no le otorga el get. Entonces, para evitar ese estado de aguná, porque el hombre puede obtener un éter, un permiso, y puede casarse por segunda vez, porque dice el rabino, no, él quiso entregar el get, pero la mujer no aceptó porque pedía condiciones. Entonces dijo, no, la corte de New York dice, no, señores, me traen el get, vienen los rabinos, me traen el get, me muestran el get, me confiesan que es el get, y después le doy el juicio civil. Eso en algunas cortes, no sucede en la mayoría. Entonces, las cortes rabínicas de Israel funcionan en base a la legislación talmúdica, también al derecho israelí, que tiene mucho de derecho talmúdico, mucho de derecho de la Torá, y seguramente habrá una influencia, yo no conozco mucho de leyes aplicables hoy en Israel, debe también haber algunas cosas del derecho normal. Eso es lo que pienso yo que sucede. En las demás cortes tenemos tenemos las cortes basadas en el derecho romano, que es muy opuesto al derecho talmúdico. Eso es más o menos la respuesta, Levi. No sé si conseguí responder. Es que todavía tengo una duda, Rap. Yo había leído en el Midrash donde decía de que una persona que es judía, digamos, lleva a un judío a otro judío ante la corte digamos, de los goín. No escuché bien, ¿puedes hablar un poco? No escucho bien, ¿puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, ahí me escucha bien, sí, ahí. Sí. Empezá de nuevo nuevamente. Sí, que ahora te estoy escuchando. Que yo ya he leído en el Midrash, bueno, también he escuchado de que una persona tiene prohibido, un judío, llevar ante las cortes justicia de las naciones, llevar a otro judío, digamos, acusarlo. Te voy a corregir. Primero, vos leíste en el Midrash. El Midrash es una alegoría, no es una determinación legal. Entendamos que el Midrash es una enseñanza, viene la palabra drash, enseñanzas. Enseñanzas que se basan en alegorías, que quieren transmitir un consejo o un pensamiento final. Ese es el primer punto. Segundo, los Bedín permiten. Si yo voy al Bedín y quiero solucionar el problema, Rubén quiere solucionar el problema con Ramiro, va a decir un nombre goy para no tener problema. Ramiro, un judío Ramiro, y quiere solucionar el problema, voy primero quise solucionar de buena forma, voy al rabino, el rabino no puede solucionar, entonces Ramiro no viene, Ramiro no me escucha, Ramiro no le interesa, entonces voy al Bedín. Voy al Bedín, el Bedín lo cita Ramiro no va. Lo cita una segunda vez, no va. Lo cita una tercera vez y no va. El Bedín te puede otorgar, señores, usted puede llevar el juicio a un mishpat goy. Porque en última instancia, la otra parte, al negar la intervención, primero de un rabino y después del Bedín, quiere decir que no le está importando la justicia por parte de una justicia judía donde las cuestiones queden entre las personas, y más bien lo que él quiere es resolverlo en un lugar público porque no tiene Irat Shamayim. Entonces no tiene Irat Shamayim, es eso. Te voy a decir, a mí me pasó una vez, yo fui primeramente, busqué una solución a un tema, te estoy hablando unos años atrás, bastantes años atrás, busqué una solución, fui al rabino, yo era rabino, pero busqué a otro rab,
Raf, pasa esto, esta es mi opinión, pero me gustaría si usted puede citar para sentar aquí para buscar una solución plausible para ambas casas. El rabino llamó una vez, delante mío, no lo atendieron. La llamó segunda vez, no atendieron. La llamó una tercera vez y dijo, ¿sabe qué? No estábamos interesados en que usted nos solucione el problema. El rabino me dijo, por favor, anda a un betín. Me dirigí a un betín, e importante, el betín llamó una vez, no lo atendió. Llamó una segunda vez, no lo atendió. Llamó una tercera vez. Le dijeron, mire, ¿sabe qué? Nosotros no somos tan observantes como el rabino, no estamos de acuerdo con un betín. Que vaya y haga lo que quiera. Entonces fui a una tercera instancia, un betín mayor, donde ya personas no religiosas, no observantes, también consultaban, y con figuras rabínicas de alto prestigio. Y llamó una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. A la sexta vez me dijeron, señor, no pierda más el tiempo, yo sé que usted como Raf se siente dolorido, pero tiene aquí ishur, permiso, que usted resuelva este problema en un mishpat no judío. Y lamentablemente lo tuve que llevar a un mishpat no judío a resolver el tema, donde fue muy triste para mí, porque las personas del otro lado, judías, se las ponía en una situación de transparencia y en definitiva poníamos al judaísmo en tela de juicio. Y cuando había que continuar el juicio, y a pesar que lo tenía para ganar, decidí yo mismo no presentarme más, porque solamente el hecho de yo llevar kipá y hablar para otros judíos, por más que tenía todas las pruebas, me hacía sentir muy mal frente a los otros que no tenían Irat Shamayim, pero yo sí. Entonces dije, no quiero saber de nada, no perdí dinero, perdí mucho dinero, pero lo que no perdí fue la dignidad. Respondí para vos, Levi. Sí, Ram. Gracias. Yo veo que más bien hay como una línea a seguir, digamos, según su ejemplo. Primero hay que consultar con un rabino, ¿verdad? A ver si se pueden arreglar por aparte el asunto. Si la persona no quiere arreglar con el rabino, se buscan Beit-Din y ya en última instancia ya le dan el permiso a uno para hacerlo con la corte, Exactamente. digamos. Se busca varios Beit-Din, hasta que uno busca el mayor Beit-Din posible. Si ya después de esa, la otra parte no quiere solucionar, el Beit-Din mismo ya te da el issue. Porque okay, verdaderamente, aunque no haya Beit-Din en Costa Rica, digamos, un ejemplo. Generalmente si no hay Beit-Din en Costa Rica hay que buscarlo en un Beit-Din cercano, en Estados Unidos, en México, en Colombia, que hay un Beit-Din, Panamá, puede ser, a veces se puede usar Sheliach, enviado, representante para el Beit-Din. Yo, por ejemplo, vamos a poner, vos, Levi, tenés, yo qué sé, un amigo íntimo en Israel. Y la otra persona, sabés que también tiene un amigo íntimo en Israel. Entonces, aquí no hay Beit-Din, lo tratan todo en un Beit-Din de Israel y se busca que los representantes, cada uno justamente lleve el caso delante del Beit-Din, se llama Sheliach Mitzvah, para poder resolverlo a través de un representante si la persona no puede viajar. Es decir, las instancias jurídicas del pueblo de Israel permiten que las personas tengan cómo resolver ese tema dentro de las leyes del pueblo de Israel. El problema surge cuando una de las partes no es temerosa y no le interesa llevar ese tema a ser solucionado bajo las normas de las leyes de Am Israel y de la Torá, por supuesto, y si lo quiere solucionar bajo las leyes de otro tipo de cosas, donde normalmente en los días de hoy vemos los jueces corruptos, muy imparciales, muy subjetivos y solamente ven el fondo y no ven la trastienda. Perdón, el frente y no ven la trastienda. Sí, eso es muy delicado, ¿verdad? Porque imagínense que a veces pasa de que, bueno, yo me he enterado de casos de que una persona tal vez llegó y ni siquiera preguntó nada más fue y demandó al otro en la corte de aquí en Costa Rica, digamos, y sin preguntarle al rabino, ni a ningún rabino, ni a nadie. Simplemente van y demandan. Un ejemplo, una señora les va y le pone la pensión alimenticia a su marido sin consultar con el rabino, sin consultar con nadie y ya, y simplemente, ya. Usted sabe que aquí en Costa Rica la ley siempre está a favor de la mujer, ¿verdad? Nunca van a ver si el marido está sin trabajo o si tuvo problemas de algún tipo. Y no solamente eso a veces.
A veces también en otras partes ves, de repente va una mujer, va un menor, va una persona pobre y implica y dice algo, y capaz que ellos se ven de alguna forma sensibilizados por lo que dicen y no ven que de repente pudo haber habido un error y que ellos en vez de reconocer el error, de alguna forma transforman la historia tratando de buscar al otro como culpable. Muchas veces pasa eso. No muchas veces, gran parte de las veces. Entonces vemos que la justicia es muy parcializada y que las personas no actúan hoy en día con la cuestión de los derechos, de las minorías, de esto, del otro, y de aquí, de allá, están más pendientes de la opinión pública de los periódicos, de la verdadera razón de juzgar. Sí, yo creo que ese es un tema importante, Rabino. Bueno, en el asunto de los Gerim, es algo que hay que afinarlo, es decir, de que la gente interiorice, de que ya somos judíos, de que nosotros no actuamos como las demás naciones, que necesitamos hacer las cosas diferentes porque nosotros venimos de un contexto muy diferente donde estamos acostumbrados a ir de una vez y poner la demanda a la policía y después yo te voy a explicar una cosa, Levi. Algo que todo el mundo tiene que poner chip. Del momento que una persona pasa por un bedín, entró a un bedín, pasó un bedín serio, pasó por una mikvah, tuvo el brit milá, salió y recibió una teudá. Si vos después de eso vas a la esquina y comes un sándwich de carne de cerdo con leche, estás cometiendo la misma transgresión que si un judío nativo lo hubiera hecho. No hay diferencia. El momento que vos pasás, vos sos tan yehudí como el otro y los dos son delante de Akadosh Baruj Hu, inocentes y culpables hasta que se demuestre lo contrario. No hay diferencia. La diferencia las hacen los hombres con su pensamiento mezquino. No las pueden hacer buenas noches, pero antes de cosas, buenas noches, Heiner, te pido 1000 disculpas, se me pasó, la verdad, estuve esta semana medio ocupado, se me pasó, te pido disculpas, Mejilá, por no haberte mandado el link antes, perdón, Heiner. Lamentablemente, las diferencias, las separaciones, las hacen la subjetividad de los seres humanos. No lo hace la halajá, no lo hace eso. Y eso no es un tema que se puede impartir en las leyes, es un tema que lo tienen que aprender los seres humanos, principalmente el pueblo judío, a entender que cuando hay una conversión, los dos son Yehudim y los dos tienen las mismas obligaciones, los mismos deberes y los mismos derechos y los mismos defectos y las mismas culpas y las mismas inocencias. No hay uno más que el otro. Sí hay en algunas cuestiones en funciones religiosas, hay algunas cosas que los gerim no pueden hacer debido que es para prevenir después situaciones negativas para ellos. Nada más que eso, como dice Rambam. Pero frente a un bedín, Levi y Rubén, los dos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, o quien se demuestre quién es inocente y quién es culpable. Y después que está la decisión, los dos tenemos que ser vistos como inocentes, no pasar por situaciones de vergüenza pública de Shefihut Amim. La actitud que toman las personas no podemos implicársela a los jajamim, a los sabios de la época del Talmud, mucho menos a la Torá y mucho menos a todos aquellos que en la historia de Am Israel actuaron con Irat Shamayim. Lo demás, lamentablemente, el ser humano está enfermo. Estamos enfermos. No es que estamos todos enfermos, algunos más en mayor grado, otros en menor grado, algunos somos conscientes de a veces de esa pequeña enfermedad, queremos curarnos, queremos cambiar, queremos estudiar para hacerlo, otros piensan igual, siguen actuando igual, otros cierran las puertas de la sinagoga, otros abren las puertas de la sinagoga, otros critican, otros señalan, hay muchos errores y hay muchos horrores. Pero vamos a hablar en este caso, el Levi, especialmente de lo que nos diga la Mishnah, del comportamiento del juez. Y cuando el juez habla de litigantes, no está hablando de Gerim,
es decir, de conversos, no quiero usar esa palabra, pero tengo que usarla, y de judío nativo. Está hablando de judíos. Y en el momento que vos saliste de la mikve y tenés tu papel, tu teudá, vos tenés obligaciones. Tenés que ponerte los tefilim como me los pongo yo, tenés que cumplir Shabbat como cumplo yo, tenés que cumplir Kashrut como cumplo yo, y si no lo cumplís, o yo no lo cumplo, los dos estamos transgrediendo una ley de Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que tenés que ponerte. Entender y analizar el Midrash subjetivamente, o entender y sacar conclusiones de comportamiento de personas que a veces no se comportan Irat Shamayim, estamos ofendiendo a la Torah, estamos ofendiendo a nuestros Jajamim, estamos ofendiendo a Kadosh Baruj Hu. Porque la misma historia, Zipora, la hija de Yitro, cuando Miriam la llama la Cushita en forma despectiva, ella pasa a tener lepra porque cometió la Yonará, más que la Yonará, algo malo. Y era Miriam Neviá, la que había salvado a Moshe Rabbenu, la que cantó después del cántico de mujeres, la que salvó a su hermano delante de Batia, la hija del faraón, la que decían que donde ella caminaba había un pozo de agua. Pero así todo, Hashem Yitbaraj nos da una lección. Ella podrá hacer todo lo que sea, pero no tenés el derecho de mirar al otro de forma diferente. Él es tú igual, él es tu prójimo, y como tal tiene los mismos derechos, los mismos deberes y el mismo cariño, el mismo amor del Borei Olam. Creo que fui concreto. Sí, sí, Rab, muchas ¿Alguna gracias. otra Eso me queda muy, muy claro. No, ¿Alguna nada más era ese comentario. Sí. Decime. Dime. No, con respecto a eso, Rab, sí, yo tengo muy claro de que después de que uno hace la conversión, uno es totalmente judío, igual que un judío nativo, por supuesto. El asunto es que lo que yo me refiero es de que la persona, es decir, el ger, por venir de donde viene, ¿verdad? Nosotros venimos del mundo goy, viene mal acostumbrado a de una vez ir a poner la demanda, aunque sea un judío. Eso también, para eso tenés una respuesta, Levi. ¿Sabés de quién la culpa? De que viene mal acostumbrado, de quién lo enseñó, de quién fue el moré y de quién fue el maestro de él. El maestro de él tiene que trabajar durante un tiempo, 1, 2 años, no sé cuánto tiempo, tiene que trabajar no solamente el aspecto del conocimiento, sino el aspecto interior espiritual. Tiene que ayudarlo a abandonar prácticas erradas para cambiar su mente y cambiar su espiritualidad. Para eso está un maestro. Porque si no estaría un maestro, cada uno de ustedes agarra el libro, estudian y van al frente a un bedín y repiten como lo que estudiaron y pasan, aprueban. No solamente tiene que haber un proceso de guiur externo, con la adquisición de conocimiento, con la adquisición de preceptos, con la adquisición de forma de cumplirlos, sino tiene que haber por dentro un sentimiento que en el momento que salgo de la mikvá, ya soy como un niño recién nacido y todo lo anterior quedó ahí en las aguas rituales sumergidas y yo salí como el niño sale de la placenta de su madre. Así tenemos que ver eso. Y en ese momento, si nosotros hacemos así, entendemos lo que significa Hashem Yitbaraj, entendemos que significa Hashem Yishtabach, sería. Yo, por ejemplo, en este momento siento la falta de ir a una mikvah. Por cuestiones lejos, no puedo ir, tengo que cuidar la pandemia, porque en este momento yo necesito de ese agua espiritual y de salir como nuevo para de alguna forma hacer un cambio en algunas actitudes, que las necesito hacer como siempre, porque me tengo que hacer un régimen. Entonces, eso no es algo que lo aprendo en un libro en el Shulchan Aruch, o lo aprendo en un curso de Hasidut, o lo aprendo en la Parshat Shabua de la semana, o en el curso esto. Lo aprendo cuando me interiorizo, me internalizo con todo ese mensaje y toda esa idea que la Torah da ahí. Y eso depende del maestro. Yo escucho a veces, la otra vez leía muy interesantemente el correo que me contactó hace un tiempo atrás con Heiner, y me contaba de su maestro y todo lo que había hecho. Eso es lo que el hombre tiene que adquirir, una relación con su maestro, que lo conduzca
por el buen camino, que lo hagas llevar para eso está el maestro. Y el tema de que si un ger lamentablemente no entiende después de la conversión lo que significa, no es un problema del judaísmo. Hay que diferenciar judaísmo de judíos. Hay que diferenciar maestros de predicadores. Hay que diferenciar de líderes de personas que simplemente tienen una actitud vanidosa y están ahí. El líder reconoce su error. El vanidoso piensa que siempre tiene la razón. Sí, ¿Preguntas? es ¿Alguna importante, pregunta más? No, por Quiero favor. No, por favor, no tenés que agradecer, al contrario, es un placer. ¿Alguna pregunta más? Sí, Rabino, disculpe la molestia. En esta situación en donde muchas veces las personas van a las salas comunes, a los tribunales comunes de justicia, lo digo porque lo he visto, digamos, a través del seguimiento que he hecho en algunas situaciones que me ha tocado producto del trabajo que yo realizo. Los jueces en salas comunes, cuando son cierto tipo de casos, no tienen el conocimiento suficiente para dictar justicia. Confunden las leyes y no conocen la materia que se está juzgando. Entonces se dan fallos en los tribunales de justicia en donde ponen en riesgo, por ejemplo, a una empresa o en donde está reclamando miles de millones de colones, con fallos contrarios porque no conocen la materia que se juzga. Entonces, cosa que en un tribunal rabínico, pues de eso no sucede porque son demasiado cuidadosos a la hora de analizar un caso, la imparcialidad y la forma como emiten el veredicto, pues es totalmente otra cosa. Entonces, hay un peligro muy grande en ir a los tribunales comunes debido a todas esas situaciones. Querido Tzvi, la justicia de los hombres, por lo menos de hoy en día, está tan devaluada como el comportamiento de muchos de esos jueces, como el comportamiento de muchos de los seres humanos, como el comportamiento a veces de muchos de los líderes. Cuando un líder reconoce su error, cuando se angustia con su error, cuando él habla con su error, seguramente Dios lo entiende y lo perdona. Cuando yo le decía a mi amigo Pinjas y que en audio, que lamentablemente por haber cometido algunos errores tecnológicos y también de buena persona en las redes sociales, permití que suceda lo que me sucedió. Lo primero que hice fue desactivar las redes sociales, por lo menos algunas de ellas, por un tiempo. Y eso es para educarme, porque ya estaba, escúcheme lo que estoy diciendo, ya me estaba dando cuenta que estaba empezando a caer en la adicción de ese tipo de no utilizar las redes sociales solamente como información, sino como una dependencia de estar todo el tiempo pendiente del teléfono para ver qué información hay. Y muchas veces eso nos lleva a veces a caer en conductas no muy buenas. Eso es lo que hace una persona que es temerosa de Dios. Los jueces, lamentablemente, usted le tiene que preguntar si los jueces son temerosos de Dios. Temeroso de Dios no es que vayan a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita. Temeroso de Dios es que cuando ellos van a entrar, sepan que si mañana cometen un error voluntario que perjudica lo que sea, desde lo material a lo espiritual, a la integridad del prójimo, más tarde o más temprano, Dios le cobra eso. Pero si no tienen ese temor, ¿qué vamos a hablar? Entonces, sí, tratar de en este shiur, que somos 20 y poco personas, pensar que nosotros podemos cambiar un sistema donde la humanidad está como la época prediluvio,
que estaba corrompido? ¿O te crees que este virus, que la pandemia que estamos pasando, que nos hace cambiar y hasta nos hace rever a partir de errores que vivimos internamente porque estamos encerrados, de cómo tenemos que cambiar? Fue porque en Wuhan jugaban los chinos a la invención. Puede ser que jugaban, pero el que decidió que jugasen con esa decisión, con esas cosas fue Akadosh Baruj Hu, Hashem Yishtabach Shemo. Y eso es lo que decidió Dios, fue para ver si nosotros, seres humanos, frente a este diluvio biológico, tomamos conciencia de que tenemos que mejorar, cuidar la naturaleza, tenemos que tener más respeto por los seres humanos, tenemos que ser más honestos con los pagamentos, tenemos que ser más honestos con nuestros maestros, tenemos que ser más honestos con nuestro proceder, tenemos que ser más honestos con nuestros sentimientos. Pero he pasado 1 año y poco de esto, casi 1 año y medio. La pregunta que nos tenemos que hacer es si hemos hecho algún deber correcto, si nos hemos mirado mejor. Es verdad, ahí lo dice Jaime, hay ashgaha para ti. Tenemos que ver. Hay una supervisión divina particular para cada uno de nosotros. Repito, en la tefilá que hice en estos días, dije, Señor, yo soy consciente de un error que cometí. Yo no sé si todos lo hacemos. Imagino que sí. Tengo un amigo que días atrás hablé con él, un amigo que lo quiero mucho, y me dijo, necesito reflexionar. Y yo le dije, está bien, perfecto, vamos a reflexionar juntos. No sé si todos tienen la valentía de decir, quiero reflexionar. Reflexionar es internalizar, mirarse. Wow, no tenía que haber dicho eso, no tenía que haber escrito, tenía que haberme privado. ¿Cómo caí? ¿Qué estupidez? ¿Qué hice? Me angustia, sí, te va a angustiar. La angustia a veces es el mayor de las sentencias, porque la angustia solamente se va cuando nosotros somos conscientes de que no lo vamos a repetir más. La ansiedad nos destruye. Por eso tenemos que entender. Cuando yo doy un shiur no hablo para ustedes, yo me incluyo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te respondí, Trin. Sí, muchas ¿Te quedaste gracias. en silencio? Muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Después, Dios mediante, en estos días voy a mandar un PDF brevemente de qué fue el tema que dio origen al problema de la guerra de Hamas. Y también voy a empezar, como fue ayer, con dos alajot diarias para que la escuchen y las puedan compartir. El que no las recibe, por favor, me avisa. Quiero agradecer la presencia de todos. Veo a gente que gracias a Dios, amigos que los quiero mucho, todos ustedes, pero a veces algunos extrañaba a algunos más porque no los veía tan seguido. Veo la interesante pregunta. Shimon y Hannah me han hecho una pregunta interesante. Yo le estoy respondiendo en escrito. Después cualquier cosa, si no lo entiendes, le mando en un audio. Gracias, Enrique, ese apoyo que me das siempre. Andrés, ¿estás ahí? Saludos a Maciel y a Montserrat, por favor, envíaselo. Elsa, que siempre está ahí leyendo los mensajes. Simja, a ver si veo a todos y a cada uno voy saludando. Por favor, Aarón Rosales, Elisheva, todos les digo, Miriam Gómez, Meital, la hija de Lebaná, Liora, Yakov, le digo a todos ustedes muy buenas noches y le envío Berajot.
por supuesto a Ariel, a Samara, a Lebaná, alumna que la tengo abandonada, pero espero que en los próximos días las cosas me bajen, sí, definitivamente, y pueda solucionar todo para poder retomar las clases. Judith, tengo que darle un par de horarios para las clases, pero siempre está ahí. Ella me hace recordar qué día que es el curso y me pide el link. Le pido disculpas porque no se lo mando antes. Mordejai, que hace días que no hablaba con él. Elsa, Enrique, Shimon y Hanna, le voy a responder. Batia, ese admi es Pinjas, nuestro técnico. Simja, Noah, ahí alumno nuevo. Zaret, Jaya, por supuesto Levit, sí. Andrés, que seguramente va a querer decir algunas palabras. Y a todos les deseo una muy buenas noches. Y al que quiera decir algo, por favor, antes que yo me despida y les deje la verajá a cada uno de ustedes. Por favor, si alguien tiene más, alguna palabra, algún saludo. ¿Alguien más tiene algún saludo? Si no, les dejo... No, por favor, Saret, usted merece. Le dejo a todos ustedes este shiur. Fue dedicado a todos los enfermos. No, por favor, no tiene nada que agradecer. Al contrario, el placer es mío. Le agradezco a todos ustedes la presencia. Este shiur fue dedicado a los heridos, enfermos, producto de la desgracia que hubo en Merón, de aquellas personas heridas, resultado de la contingencia bélica que hubo durante unos 15 días entre el grupo terrorista Hamas e Israel, y después a los enfermos físicos como Jai Esther Basarimenu, Abigail Ariela Basarimenu, Meir Yehezkel Ben Hana Dafne, Reuben David Ben Sarimotenu, mi hermano Yeshayahu Itzkanisim Ben Menuja, Mora Ela, Bad Gitel Malka, Kalman Ben Malka. Dije si hay alguien más, el rabino Yohanan Jaim Rafael Becerra Jaya. No sé si hay alguien más que tenga alguna persona enferma, me lo hacen decir ahora antes que yo termine de decir a todos. ¿Alguien más está enfermo? ¿Tiene alguna enfermedad? Rika Sí. Batzara. ¿Cómo? Rika Batzara. Rivka Jaim. Batzara. Mi hermana Wanda Batzara. Espera, tu hermana Wanda Batzara, y me había dicho Jaim Batzara. ¿Y Jaim qué? Me dijo Liora. Liora me dijo, ¿Jaim qué? Ahí Batzara también. Y Jaim Batzara. Sí. ¿Quién más? Yochebet Bat Shoshana. Sí. ¿Quién más? Abigail Batzara. Rap. Nuestro compañero Bezalel. Betzalel Ben Miriam, ¿no? Sí, señor. Abigail Y Simja me dijiste. Abigail. Quieren Abigail Batzara. Abigail. Quieren Batzara. Abigail Keren Batzara, sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, a todos les deseamos que tengan refuá nefesh, refuá daguf, que tengan una cura rápida en lo espiritual y en lo corporal, que Hashem Yitbaraj les envía a todos ellos prontamente refuá shlema, refuá nefesh, refuá daguf, karov y merabi amenu, que sea prontamente y en estos días. Y a todos ustedes me despido deseándoles Shabbat Shalom Mevorach, enviándoles a cada uno de ustedes la verajá que decimos todos los viernes de noche, la verajá que tenemos la potestad los padres para decir a nuestros hijos, y como me enseñó el rabino Abraham Serugia, cuando dejamos de procrear hijos y ya somos personas que nuestros hijos están adultos, por más que nuestros hijos sean nuestros hijos, entonces nos dice la Torá,
No digas Beshinantán levaneja, no enseñarás a tus hijos, Beshinantán talmideja, enseñarás a tus alumnos. Y para todos ustedes, con el pedido de Mejilá, con el pedido de perdón si alguno de ustedes dije algo, ofendí, con el pedido de perdón si en estos días lamentablemente no pude responderle, les dejo a ustedes la Berajá y Esimja Elohim que Efraín Bejimenashe, y Esimej Elohim que será Rifka Rachel Belea, y Ebarjeja de una Bishmereja, y Jaerra de una Panabeleja Bijuneca, y Sa de una Panabeleja Beasemleja Shalom, Besamu Shemir Ben Israel Barjem. Que Hashem Yitbaraj los cuide, que por el mérito de nuestras matriarcas y por el mérito de Efraín y Menashe, hermanos que nacieron en la diáspora, en el Galut, por el mérito de ellos, que Dios los cuide, los proteja, los bendiga, que Dios los ilumine, los guíe, le muestre su gracia, su misericordia y su bondad, que Dios le conceda a cada uno de ustedes no solamente plenitud, que es Shalva, Shalem y tranquilidad, sino que le conceda a ustedes Shalom, que es armonía, que todos tengan un Shabbat en armonía, un Shabbat en plenitud, un Shabbat en compañía, y que Besrat Hashem, cada uno de ustedes puedan sentirse como Akadosh Baruj Hu quiere que se sientan, alegres delante de Él, temerosos y principalmente estudiosos de su Torah. Que todos tengan un excelente Shabbat. Le pido Mejilá nuevamente, y Dios mediante, para los hombres nos encontraremos el domingo en la Tefilá. Seguramente nuestro amigo Jaim ya preparará el link el viernes antes de Shabbat para que lo podamos enviar y todos tengan tiempo de estar en la Tefilá. Les deseo a todos ustedes un Shabbat Shalom, un Mevoraj. Una vez más, gracias por estar en esta noche y que Dios los bendiga. Amén, que ni razón. Amén. Gracias, Rab. Amén, amén. Amén. Gracias. Gracias. Amén y amén.